El títere castrista Díaz-Canel quiere hacer pasar a los ancianos cubanos por liebre. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El neocastrismo raulista destaca por resolver problemas inexistentes para evitar afrontar problemas reales. Finalizando el año, el títere castrista Díaz-Canel, así, sin venir a cuento, trinaba en Twitter: el envejecimiento en Cuba es una conquista, es resultado de lo que se ha hecho en la revolución en todos los ámbitos, empezando por la salud. A pesar del asfixiante bloqueo al desafío de la dinámica demográfica, estaremos dando total prioridad en 2022. Pero lo único destacable del mensaje es su ambigüedad. ¿Acaso es el envejecimiento una conquista o un desafío? ¿Acaso antes de la revolución los cubanos no envejecían? Si envejecer es una conquista de la revolución, ¿en países sin revolución acaso no se envejece? Total prioridad en 2022 significa que este asunto no era importante antes ni lo será después. El críptico mensaje no aclara nada, se queda en un lamentable intento de sacar pecho mientras se reconoce un problema, pero tergiversando la raíz del mismo. La historia del neocastrismo raulista destaca por resolver problemas inexistentes para evitar afrontar problemas reales. Por ejemplo, el gobierno subió exponencialmente la remuneración del trabajo, como si en Cuba hubiese un problema salarial y no uno de productividad. El resultado: se mantiene el problema de productividad, además se creó el problema monetario de la inflación. La misma estrategia distractoria se intenta hacer focalizando la atención en el desafío de la dinámica demográfica. Ojalá, antes de disponer la aceitada maquinaria propagandística a inyectar el virus del problema demográfico en las mentes cubanas, el gobierno reflexione sobre los peligros de esta idea, teniendo en cuenta la vergonzante historia de soluciones demográficas que empeñan a la humanidad, como pasó en otros momentos de la historia en países como Alemania, la Unión Soviética y China, y esperemos que la revolución no pretenda aportar más. Además, aunque no quieran admitirlo, la cuestión real es que el sistema castrista no genera los recursos que necesitan los cubanos y se puede prever, demográficamente hablando, que esta insuficiencia no hará más que agravarse en el 2022. Cuando cumplen 65 años, la generación Baby Boom, que fue extraordinariamente numerosa entre 1957 y 1963, con lo que se espera que durante los próximos 6 años se jubile esta enorme masa de cubanos. No es verdad que la isla sufre de dificultades de población. La realidad que Díaz-Canel quiere embarajar es que la población está la han metido en serias dificultades por culpa de la dictadura. El problema no es que en Cuba hayan muchos viejos, el problema es envejecer en Cuba y terminar con mucha probabilidad en uno de esos tres escenarios: situación económica estable pero dependiente, al costo de estar alejado de uno o de varios hijos o nietos emigrados. Otra opción puede ser familia cerca, pero miseria aún más cerca, pues pensiones y salarios familiares no alcanzan para lo básico. O puede ser familias cercas y situación económica estable, pero viviendo con el miedo de saber que algo ilícito se debe estar haciendo para ganar muy por encima del ingreso legal del cubano promedio. En todos los países que han completado o están avanzados en su transición demográfica, adaptar la economía a la estructura de edades de la población resultante, vejez demográfica, es un reto urgente. Lo distintivo de Cuba es que el creciente número de ancianos es una carga financiera familiar muchas veces inasumible, debido a que durante su etapa productiva los jubilados no pudieron acumular capital suficiente para su vejez a causa de las violaciones de la propiedad privada cometidas por la revolución. Otro supuesto logro revolucionario es que Cuba concluyó su transición demográfica y llegó al punto donde su tasa de natalidad es inferior a la de mortalidad, por lo que sufre un decrecimiento poblacional, y esto acaeció sin que simultáneamente ocurriese la transición industrial y postindustrial que han logrado otras sociedades con similar evolución en su estructura de edades. Gracias a ello, pueden sostener calidades de vida muy superiores a la de Cuba, por lo que la vejez demográfica no les es tan amenazante como si lo es en Cuba. Enfocar la situación cubana desde el problema demográfico y no desde la perspectiva del fracaso del sistema ya genera, pero no se detendrá ahí, desacertadas políticas de estímulo de natalidad, como el plan de vivienda gratuita a madres de 3 hijos menores de 12 años,
que supone un castigo para aquellas que prefieren no tener tantos niños y que, subliminalmente, son culpabilizadas de la situación demográfica por su falta de patriotismo reproductivo. Pasar gato por liebre para no asumir responsabilidad por el fallido régimen castrista no solo ahondará el problema económico, sino que fomentará los dramas asociados a insostenible distribución etaria de la población cubana actual. Esto seguirá resolviéndose con más emigración, algo muy conveniente para la dictadura, que tendrá más cubanos para extorsionar sentimentalmente y hacerles dedicar, mediante remesas, parte de sus esfuerzos capitalistas al sostenimiento de esta revolución socialista fracasada. Siguiendo con las noticias, Banco Central de Cuba mantiene su límite de 2.500 pesos a los pagos en efectivo en relaciones contractuales. El Banco Central informó que mantiene un límite máximo de 2.500 pesos cubanos para los pagos en efectivo que se deriven de una relación contractual. El límite máximo de pago en efectivo será para las relaciones contractuales entre personas jurídicas cubanas estatales y los pagos de esta y las personas jurídicas extranjeras a las personas naturales autorizadas para ejercer el trabajo por cuenta propia y a las formas de gestión no estatal, según la resolución 369-2021 del Banco Central de Cuba, publicada el 5 de enero de 2022 en la Gaceta Oficial de Cuba. Los bancos revisan el cumplimiento límite de 2.500 pesos, actúan según los principios de la debida diligencia y el conocimiento de sus clientes y establecen las medidas del monitoreo para identificar operaciones que puedan ser inusuales o sospechosas de lavado de activos, financiamiento de terrorismo o algún delito grave relacionado con estas actividades. Se exceptúan el cumplimiento de estas disposiciones jurídicas a las empresas y unidades empresariales de base del sistema de comercio interior, subordinadas a los órganos locales del Poder Popular, sujetos a la Resolución 99 de 15 de julio de 2019 de la Ministra de Comercio Interior, puntualizó el Banco Central. Según la resolución, se entiende por formas de gestión no estatal a las personas naturales y jurídicas cubanas que realizan actividad comercial o servicios legalmente autorizados y no pertenecen al sector estatal de la economía. El gobierno de Cuba no logró ordenar su economía pese a la llamada tarea de ordenamiento en 2021. La dictadura culpó de la alta inflación y del desastre económico a la pandemia del COVID-19 y, como siempre, al embargo de Estados Unidos, como lo hace de manera habitual. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente